Cuando vosotros creáis un fichero, y por cierto, se entiende por fichero, ya sabéis, dice la ley, todo conjunto estructural, automatizado o no. Esta ley se aplica también a ficheros manuales, lo sabéis, ¿no? O sea, sería un clasificador, en fin, una gaveta bien organizada, ¿no? Pues todo conjunto estructurado de datos personales, cualquiera que sea la forma de su almacenamiento, digamos, depósito, utilización, tratamiento, gestión. ¿Qué debéis notificar? Pues quién es el responsable, básicamente persona física o jurídica. Generalmente en esto es tener en cuenta una cosa, en la práctica lo que se suele hacer es que aquellos que detentan cargo gerencial suelen ser los que figuran como responsables de fichero. Hombre, en una empresa pequeña ya sé yo que me vais a decir que el cargo gerencial, el secretario, no sé qué, soy todo la misma persona. Pero existen distintas formas de hacer la notificación. Una forma que es la telemática, digamos, y esa forma telemática permite la posibilidad de utilizar una certificación electrónica, en cuyo caso, aparte de ser la forma más segura, es la más directa, porque si no, te permite la forma telemática, pero al no tener un mecanismo de seguridad de envío, te exige además la notificación vía papel. Claro, eso, pues en fin, es más engorro. Es decir, el que tiene un certificado, pues una cosa, pues hombre, hoy en día ya relativamente sencilla, ¿no? Para el común de la gente como vosotros, que os dedicáis, pues por ejemplo, el tema empresarial, etcétera, pues hombre, yo creo, pero bueno, hay que advertirlo como opción también que existe, ¿no? Es decir, en ese caso, sencillamente, lo que haríais es que en formato papel vosotros generaríais un documento que a su vez mandaríais por la web porque se crearía un código de barras, pero que también tendríais que mandar por carta, digamos, de papel a la Agencia de Protección de Datos. Es decir, ahí, como no hay un mecanismo de seguridad de envío, que es la firma, pues os exigen, digamos, la notificación de papel. Y también abrieron efectivamente la posibilidad de utilizar precisamente otro mecanismo de notificación mediante formatos XML, a través de internet, etcétera, y sin certificado. Bueno, lo digo para que tengáis las tres posibilidades, digamos, que veis. Lo voy a abrir un poco para que veáis, os da las tres opciones, de tal manera que si vosotros, por ejemplo, pincháis en el momento que tenéis que notificar, no sé, a ver si... pues veis efectivamente que se os despliega ya a partir de ahí, con la opción que habéis señalado de alta, de modificación de supresión, se os despliega ya después todo el formulario ya concreto en el que efectivamente, pues básicamente, si os dais cuenta, tendréis que hacer una notificación. El proceso es sencillo. A partir que rellenéis esto, os empezarán a aparecer las opciones de cómo lo va a hacer usted, con certificación electrónica, o lo va a hacer por internet pero vía papel, en cuyo caso genera el código de barras, porque tienes que mandar la carta con el código de barras. O sea, si no te van a decir, no, manda usted la carta, pero esto no me identifica que es usted, o si no, el XML que decíamos. ¿Vale? Sencillamente, vuelvo a repetir que es bastante claro. Otro deber que tendréis que cumplir una vez creado el fichero y una vez efectivamente que os pongáis a gestionar la información de importancia, es el deber de información. Vamos a ver. Una vez que os pongáis a tratar los datos, lógicamente los interesados, y se entiende por interesado el que es el titular de los datos. ¿De acuerdo? La persona, el cliente, en fin, generalmente los clientes, porque los proveedores, como suelen ser personas jurídicas, sabéis que esta ley no tiene por objeto los datos de las personas jurídicas. Es decir, una persona jurídica no se considera interesada a los efectos de la LOPD, de tal manera que no se le puede aplicar toda esta normativa. E incluso una persona física, cuando los datos se refieran, determina el reglamento, y esto es importante que lo tengáis en cuenta, al ejercicio de su actividad profesional, tampoco se le entiende aplicable la LOPD, es decir, se le entiende aplicable en lo que se refiere al ejercicio de su actividad puramente personal, el caso del autónomo. Ahí hay que, por decirlo de una manera, el autónomo tiene dos cabezas a los efectos de la LOPD. La que tiene cuando está en casa y la que tiene cuando está en el trabajo. A los efectos de su determinación profesional, en ese caso no hay una aplicación, no se trata de un dato de carácter personal. De la misma manera, por ejemplo, que todos aquellos que gerencian, sociedades, consejeros delegados, etcétera, etcétera, determina el reglamento que tampoco. ¿Por qué? Porque esos datos se tienen por razón de su cargo. Entonces, el teléfono de empresa, el correo electrónico corporativo, etcétera, etcétera, no tienen el nivel de protección que tiene el teléfono personal o el correo de Hotmail o el de Gmail. ¿Entendéis lo que quiero decir? Bien.
Entonces, ¿de qué debemos informar nosotros pues, sobre todo al cliente? Fundamentalmente va a ser el cliente, ¿no? O sea, hombre, se pueden dar otros casos. A mí, por ejemplo, si tienes trabajadores, ¿no? Son personas físicas y por tanto también actúan como interesados. Pero bueno, vamos a pensar fundamentalmente, aunque no solo, pero pues bueno, yo le tendré que primero informar de que existe un fichero. Le tengo que informar de que trato datos y de cuál es la finalidad de dicho tratamiento. Pues hombre, fundamentalmente en este caso, pues por razones de clientela, pues con fines comerciales, podríamos decir, ¿no? O sea, fundamentalmente. Y si ampliamos un poco, pues diríamos fines de facturación, o fines de prospección comercial, en fin, no sé, o de publicidad, si hacemos, etc. También de los destinatarios de dicha información, posibles cesionarios, usuarios que tengamos, por ejemplo, en la empresa, si tenemos otras personas. Luego del carácter obligatorio o facultativo de la respuesta. Eso en Internet es muy facilito, porque tenemos el famoso clic, o la famosa pestañita, que si no la ponen no pueden seguir avanzando en el proceso, por ejemplo, de compra, ¿no? Ese es el mecanismo que se suele utilizar en red. Si no lo haces en red, aunque mucha gente no informa, sí es conveniente hacerlo. También hay que informarle de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos que veremos después, de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y hay que decirle, lógicamente, quién es el responsable del tratamiento para ver a quién te tienes que dirigir, o sea, lógicamente, o su representante en su caso. Bueno, depende de si estamos en web o estamos en físico. Esto del físico es un poco relativo, pero físico es todo, pero bueno, quiero decir, en el mundo real, o no sé cómo llamarlo, pues bueno, ya sabéis, en los formularios se suelen entregar leyendas abajo, ¿no? Estos clausulados de tal, no sé qué, los datos se incorporarán, tal. O se puede hacer, por ejemplo, también, en muchas administraciones públicas, por ejemplo, utilizan paneles informativos que tienen que estar visibles. Esto es un poco, claro, es un poco, bueno, que claro, yo no lo he ya empezamos con la duda, ¿no? Es decir, es mucho más conveniente que documento a documento, pues al fin y al cabo es una impresión. Pero bueno, se admite la inclusión en web o en los mails. Sabéis que en los mails ya desde hace tiempo también la gente introduce clausulados sobre el uso de los correos electrónicos, porque la dirección de correo electrónico es un dato personal, aunque no identifique al sujeto. Es decir, el dato personal tienes que tener en cuenta que es aquel referente a una persona identificada o identificable, es decir, o susceptible de ser identificada. Las alocuciones telefónicas, para aquellos que utilicéis, por ejemplo, mecanismos de contratación telefónica, es obligatorio. Mucha gente no lo hacía, las administraciones públicas, por ejemplo, hacen mucho uso de alocuciones telefónicas. Hoy en día ya alegarlo de que el coste económico ya con las tarifas planas es un poco absurdo. Otra cosa es verdad que no proporciona agilidad, porque al fin y al cabo es perder más tiempo escuchando una cosa. Pero para evitar los problemas hay que huir de las informaciones verbales. Hay que huir de las informaciones verbales, porque las palabras, dicho claramente, se las lleva el viento. Entonces, no cuesta trabajo incluir un clausulado en cualquier mecanismo de recogida de información. ¿De acuerdo? O sea, como buena práctica, digamos, no obligatoria, pero como buena práctica, la información. Artículo 12, pues te dice. No se considera comunicación a cesión, el término es indistinto. No se considerará, comunicación de datos el acceso de un tercero a los datos cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio al responsable del tratamiento. ¿De acuerdo? ¿Qué hay que hacer para ello? Pues la ley lo que exige es que haya una constancia documental. El contenido del contrato, mira, el contenido del contrato es ¿cuál es el objeto? Lo que estaba diciéndote antes. Mira, ¿cuál es el objeto, digamos, de la prestación en sí, el servicio que vas a prestar? En tu caso, diseño de web o tal, no sé qué. ¿Qué vas a tratar los datos y con qué finalidad? Porque claro, tienes que justificar por qué te los pasan. ¿Me entiendes? Las medidas de seguridad que en su caso, según la naturaleza de los datos, tienes que adoptar, básico, medio o alto, en fin, eso lo veremos. Y finalmente también, en su caso, que no vas a comunicar los datos a terceros. Y también, que no está puesto ahí, la supresión o en su caso devolución de la información una vez que has terminado el servicio. Mirad, ya que se ha abierto, mirad, se pueden subcontratar los servicios, por ejemplo, eso te interesaría a ti, a su vez tú puedes traspasar a otro. La regla general era que no, pero se dieron cuenta que esto económicamente era perjudicial, o sea, eso fastidiaba. Entonces, el reglamento, vía reglamentaria, no por la ley, por reglamento se señala que el encargado del tratamiento no podrá, la regla general, no podrá subcontratar con un tercero la realización de ningún tratamiento, salvo que hubiese obtenido autorización del responsable para ello. Es decir, lo primero que tienes que recabar
Es la autorización de Eso es lo que quién me pasa a mí. Yo no, mis programadores no están en plantilla. Claro. Son a su vez autónomos que ellos Claro, pues contratan. es Por eso pero si es que esto era inviable económicamente. Es fulano, o sea, que eso es verdad. O sea, yo estoy obligada a decir quién es fulano y con este DNI. Entonces, y te añade. Bueno, esto para vuestra información, aunque está el link, pero es el 21 del reglamento. Te lo digo por si lo quieres leer más despacio o quien quiera verlo, ¿vale? Entonces, te dice primero salvo autorización del responsable, ¿no? Dice, en este caso la contratación se efectuará siempre en nombre y por cuenta del responsable del tratamiento, ¿de acuerdo? Siempre tiene que figurar. Y añade, no obstante lo dispuesto en el apartado anterior, será posible la subcontratación sin necesidad de autorización, ¿eh? Siempre y cuando se den los siguientes requisitos. Que se especifiquen en el contrato los servicios que pueden ser objeto de subcontratación y si ello fuera posible la empresa con la que se va a subcontratar. Es decir, que cuando tú contratas con el responsable que te cede, ya en el contrato tuyo se especifique la posibilidad de la subcontratación y si fuera posible con quién. En cuyo caso ya no tienes que volver a recabar porque se entiende que es que ya te lo ha dado. O sea, ¿para qué firmar un contrato si no? Como cláusula. Y que el tratamiento de datos de carácter personal por parte del subcontratista se ajuste a las instrucciones del responsable. Seguimos en lo mismo, si no se convierte el responsable del tratamiento el mismo. Y C, que el encargado del tratamiento y la empresa subcontratista formalicen un contrato en los términos previstos en el reglamento. El tratamiento sea necesario, dice, por un interés legítimo del resto. Esto es casuística, porque la mención es muy genérica. Dice, cuando el tratamiento de los datos sea necesario por un interés legítimo del responsable o de quien gestiona por él y no se vulneren derechos fundamentales, sobre todo de intimidad, honor y tal. ¿Podría haber interés legítimo en cobros, en pagos, etcétera? Podría haberlos. Pero esa es una mención, vuelvo a repetir, si os dais cuenta, suficientemente genérica como para que sea caso por caso. Es decir, eso no se puede, ¿entendéis? No se puede dar una solución concreta sobre esa base. Yo creo que el supuesto que más os afecta a vosotros es el que os he dicho de la ejecución contractual y del control. La seguridad social, en el caso de los trabajadores, es obvio que no hay que pedirle el consentimiento al trabajador porque está autorizado por ley, pero además porque es necesario para la ejecución de una relación laboral. La cesión de datos tributarios, es que hay un deber de colaboración con la administración tributaria, que hay el 95, creo, de la Ley General Tributaria. Es decir, todos estamos obligados a colaborar y eso supone a poner en conocimiento cualquier dato de trascendencia tributaria. Es decir, que si me reclaman información sobre si se ha realizado determinado acto a los efectos de devengo de IVA o no sé qué tal, eso tengo que dar. Se ha acabado. Y no le tengo que... Hombre, es que si tuviera que pedir el consentimiento seguramente al interesado, pues no me lo va a dar, ¿no? Yo creo que...